Porque hay una izquierda que adora el régimen teocrático iraní. No me cabe en la cabeza que puedan apoyar un régimen que es contrario a todos los principios de la izquierda. Pero son anti-yanquis. La revolución islámica, la revolución verde fue la verde. No, era el libro verde del Ayatollah Khomeini, su libro de la revolución que yo leí, y me horrorizaba. La revolución de los ayatolás en Irán en los años 70, fue, si mal no recuerdo, fue en contra del Shah de Irán. Verás, el Shah de Irán había sido, era el heredero de una larga tradición de monarcas o de altos jerarcas, pero había sido depuesto y había habido un intento democrático maravilloso en Irán, que terminó con un golpe de Estado promovido por los Estados Unidos, que reinstauraron la figura del Shah. El Shah era como estos dictadores al uso, ¿no? Hay muchos así. Yo siento que en cierta medida algo así es el actual presidente de Ruanda. Un hombre muy progresista, un hombre con ideas avanzadas, un hombre que quiere integrar a su país al gran concierto de las naciones, a tener las ventajas de la educación, la ciencia, la tecnología, la medicina, la libertad de expresión, pero sin meterse con el... sin pasarse. Porque el que se pasaba, sus derechos humanos quedaban conculcados y era torturado, asesinado y todo esto que hacen también los dictadores. Y el Shah de Irán lo hacía con enorme gusto. La revolución iraní se vio como una revolución en contra de los Estados Unidos porque habían reinstaurado al Shah de Irán, a Mohammad Reza Pahlavi. Y su gran triunfo fue que el día que tomaron Teherán, tomaron la embajada de Estados Unidos, tomaron rehenes a una serie de funcionarios de la embajada de Estados Unidos que estuvieron de rehenes durante muchísimo tiempo, no me acuerdo cuánto, pero muchísimo tiempo. Reconstruyeron todos los documentos que habían triturado el personal de la embajada, donde se veían las complicidades de Estados Unidos con ciertos sectores de la oligarquía iraní. ¡Ay, qué sorpresa!, ¿no? ¡Ay, yo no me lo había imaginado! Pues mira, sí. Y mucha izquierda vio en ese movimiento islámico una reacción valiosa, importante y prometedora contra el imperialismo estadounidense. Ya hasta ahí puede ser. El problema es que viene aparejada con una serie de cosas más que son las que tú observas. Pero como sigue siendo anti-yanqui el Irán, como sigue siendo Estados Unidos es el gran Satán, así lo llamaba Khomeini, y está ayudando a Rusia para machacar a Ucrania y a Rusia para machacar a Siria, a esa izquierda anencefálica, a esa izquierda acrítica, a esa izquierda en cierta medida prófuga de sus propias convicciones, pues le ha resultado muy, muy atractiva. Yo creo que esa es la única explicación, ¿eh? Como es en contra de Estados Unidos, vale todo. Pero es que cuando entras en esa lógica, estás del lado de Hitler en cualquier momento. Estaba también en contra de Estados Unidos, ¿no? Y yo creo que hay puntos en los que estar en contra de Estados Unidos está muy bien, o estar en contra de las peores acciones de los Estados Unidos, pero no tanto como para hacerte cómplice de Putin o de los ayatolás, de Jamenei, que es una absoluta bestia. Acaban de detener, creo que en la República Checa, a otra persona que quería asesinar, estaba planeando asesinar a Masih Alinejad, la mujer esta que defiende a las mujeres iraníes, sobre todo en los terrenos del velo islámico, y que ha estado defendiendo a las mujeres de los miércoles y de libertad, freedom, no me acuerdo cuál es, creo que es Libertad, Justicia, Mujer, que son las que han estado manifestándose desde el asesinato de una chica por no usar el velo correctamente, que fue apaleada por las bestias de la Policía Moral Islámica, que acabó matándola, y acaban de matar a otra chica en las mismas condiciones. Entonces, ponerse del lado de eso porque odias a Estados Unidos, tu odio te está comiendo el amor. Y el amor por la justicia, y el amor por las mayorías, y el amor por los oprimidos, y el amor por las víctimas, y el amor por las minorías, y el amor por los oprimidos, debería ser la izquierda.
no nada más el antiyanquismo barato.